Me entusiasma ver que cada vez más mujeres y más organizaciones feministas trabajan para mejorar la realidad. Mujeres que participan activamente en la sociedad y la economía, asumen roles claves y logran producir un cambio tremendo, dando ejemplo, inspirando a todos los que los rodean. Para la Embajada de Israel es un orgullo que Rina, una mujer israelí de origen uruguayo, sea la primera conferencista que trata el tema de emprendedurismo y la innovación como forma de avanzar en los ámbitos de trabajo, fortaleciendo el espíritu de las mujeres que animan a luchar por sus sueños y objetivos. Israel es un país innovadora, que tiene mucho conocimiento en este tema y me alegro que tenemos ahora la posibilidad de poder compartir con ustedes parte de nuestro conocimiento. Entonces, agradezco mucho el honor de contribuir con esta exposición titulada El Mindset del Emprendedor Israelí adaptado al modo latino. Y estoy segura que ustedes van a aprovechar y disfrutar la charla. Bueno, y mucha suerte. Bueno, muchas gracias, Sapir, y bueno, damos comienzo a esta conferencia. Rina, todo tuyo. Algo a aclarar, perdón, como decía al principio, las preguntas que quieran realizar las pueden hacer por el chat o si no por el WhatsApp 099-382356. Ahora sí, Rina. Ok, muchísimas gracias. Voy a pasar a modo de presentación y en el modo de presentación voy a continuar con los agradecimientos. Veo que está el embajador de Uruguay, entonces como tengo los nombres, solo les pediría que me dejen compartir pantalla porque no me tienen que dar la posibilidad de compartir. Virginia, bueno, okay, sí, ya está, perfecto. Ahí está. A ver si ya podés. Ya está, ya está. Ahí está. Perfecto, ¿me escuchan? Sí. Sí, perfecto, perfecto. Ok. Bueno, lo que me gustaría, como empecé, es agradecer a todos y creo que en primer lugar me gustaría agradecer a la Embajada de Uruguay, al excelentísimo embajador de Israel, Yoed Maguen, que ya lo conocía desde Israel y es un gran amigo. Y a Sapir, que tuve el gusto de conocerla ahora últimamente. Y les digo que es un año frustrado en el sentido de que esto tendría que haber sido hace un año, que tenía la expectativa de viajar al Uruguay y hacer esta presentación en forma presencial, pero no se dio porque empezó la pandemia, fue justo el primer viaje que tuve que anular. Así que con esto agradezco muchísimo a la Embajada de Israel en Uruguay y por supuesto a la Asociación Damas Orientales. También las felicito por el inicio de, de esta increíble iniciativa, a su presidenta Virginia Rial, a la vicepresidenta Luana Cuadro Serengni y a la secretaria general Beatriz Argimón, que entiendo que es la vicepresidenta de la República. No sé si se encuentra con nosotros. Si se encuentra, por favor, paramos y le damos la palabra. Y además sé que es el logo nuevo, o sea que estamos también
teniendo la primera oportunidad para presentar el logo de Damas Orientales del Uruguay. Bueno, lo que a mí me gustaría hoy hablar es un poco introducir este término que es el mindset, explicarlo, analizarlo desde el punto de vista metodológico, de qué significa. Después voy a enfocarme hacia el emprendedor israelí, el mindset del emprendedor israelí, y después vamos a tratar de hacer una adaptación al modo latino, de cómo se puede usar la experiencia, el conocimiento que tiene Israel en innovación y en emprendimiento para América Latina y Uruguay en especial, y cómo no vamos a tocar el tema, y nosotras como mujeres, les quiero compartir mi experiencia personal y si nos da tiempo inclusive de mi hija acá en Israel como ingeniero en Israel. Para poder entonces hablar sobre el mindset, sobre Israel, les quiero dar un poco de contexto sobre lo que es la innovación en Israel, qué significa el ecosistema de innovación de Israel, y voy a tocar algunos puntos básicos. Primero, ubicarnos geográficamente. Si Uruguay es chiquito, Israel es mucho más chico. Es este puntito acá al lado del Mediterráneo, en el Medio Oriente, un país que tiene un área de 22.000 kilómetros cuadrados, un poquito más de 9 millones de habitantes, y hoy en día un desempleo de 5.1, pero como consecuencia de la pandemia llegamos casi al 15% a principios del COVID-19, cuando teníamos antes alrededor de un 2%. Pero, ¿qué es lo que hace Israel que se lo conozca como la Startup Nation? El estado de las startups. Las startups son estas empresas que comienzan con dos, tres emprendedores y en pocos años, y cuando hablo en pocos años hablo de 2, 3, 5 años, llegan a ser empresas tecnológicas de alto impacto que parten de ideas disruptivas. Hoy Israel tiene 6.629 startups y es conocido, es el país que tiene más startups per cápita. O sea, tiene estas empresas tecnológicas innovadoras, el número más alto per cápita. Este libro, la imagen que pongo acá, Startup Nation, está en español. Hoy en día ya Israel no se le dice a sí misma Startup Nation, se le dice Scale Up Nation, como que ya no son empresas chiquitas de 2, 3, 4 personas, sino que quiere que sus tecnologías y sus empresas sean ya de mucho más grandes. Israel también tiene invierte en investigación y desarrollo un 4.5 de su PIB. Ahora vamos a ver, comparando con Israel y con otros países de América Latina, que es mucho menor. Quiere decir que hay mucha inversión, dinero, recursos que están invertidos en Israel, en innovación, por lo que es la Autoridad de Innovación que pertenece al gobierno. O sea, el gobierno de Israel invierte mucho en innovación. El salario promedio en la industria de alta tecnología es alto, para lo que es Israel es un sueldo muy alto, está alrededor de los $6.500 por mes. Otro punto interesante es decir que casi un 10%, un 9.2% de la población en Israel trabaja en tecnologías, y esto también es algo es un número muy alto comparado con otros países del mundo. Este término yo creo que ustedes o lo conocen o lo van a conocer, que es lo que se llaman los unicornios. Los unicornios son las empresas que están valoradas por más de 1.000 millones de dólares. En Israel tenemos 30 de estas empresas. En todo el mundo hay 300. O sea,
tenemos un 10% de las empresas más grandes tecnológicas y con una evaluación muy alta en Israel, un 10% cuando no nos acercamos ni cerca a ser el 10% de la población del mundo. O sea, que esto surge porque hay un ambiente, hay un ecosistema que da la posibilidad de que hayan lo que se llaman los unicornios. ¿Y por qué les digo que este término lo van a conocer, o algunas inclusive ya lo conocen? Ya vamos a tocar que en Uruguay hay un unicornio, y ahora se los voy a presentar, van a ver quién es, seguramente lo conocen. Otro tema importante es que el 40% de la exportación en Israel es de tecnologías avanzadas. O sea, el país está basado, tiene un alto nivel de exportación en tecnología. Y por último, un tema que quiero tocar, porque es importante, es el papel que toma el ejército de Israel en lo que tiene que ver con tecnologías e innovación. Ustedes, no sé si saben, pero el ejército es un ejército de todos, obligatorio para hombres y mujeres, a partir de los 18 años, casi 3 años para los hombres, 2 años para las mujeres, y además de que es algo dentro de la sociedad israelí, el ejército cumple un papel importante para todos los muchachos a nivel educativo, también crea unidades que son unidades tecnológicas, como esta que se llama Unidad 8200, donde ingresan, escogen, filtran a los muchachos y muchachas más capaces de Israel, y son los que van a desarrollar las nuevas tecnologías en seguridad cibernética, en desarrollos tecnológicos. Estos muchachos son los que van a crear las nuevas tecnologías, y que cuando terminan su ejército obligatorio de 3 años, van a salir a construir estas startups que les estaba comentando, que más adelante convierten en estos unicornios. O sea, hay un ciclo que es el ciclo que se ha ido desarrollando en los últimos 30 años. Un poco más sobre el ecosistema de Israel. Hoy este ecosistema atrae empresas de todo el mundo. ¿Por qué las atrae? Las atrae para que puedan desarrollarse, desarrollar sus centros de investigación y desarrollo en Israel. O sea, Microsoft, Merck, Coca-Cola, Apple, las empresas Nokia, Philips, que todos conocemos, ¿qué hacen en Israel? En Israel buscan las capacidades, los recursos humanos que hay en Israel para poder desarrollar sus centros de innovación. Tenemos algunas empresas de América Latina que están en Israel. Yo tengo el honor de trabajar con Grupo Bimbo, que fuimos nosotros quienes los trajimos de México y hoy están en Israel. Les voy a pasar ahora una película muy corta, es 1 minuto, para que un poco se den la idea de lo que les estuve diciendo hasta ahora, de lo que es el ecosistema de innovación en Israel. We were born a million ideas ago. And ever since, we keep evolving, specializing in the unheard of, seeking the never done before, and intrigued by the unthinkable. A competitive nation of entrepreneurs, where everyone knows better and nobody cares to listen. A place where brains and energy are ubiquitous and breakthroughs regularly shine. We're curious, independent, impatient, and well, we have a reputation of being somewhat indelicate. People who like to push the limits and challenge the boundaries. People who love shortcuts and hate each second.
People who are totally focused on getting the job done. From automotive to aerospace, from communication to pharma, we're the pulse of everything that is regarded as truly new. We're what Bill Gates, Carlos Slim, Mark Cuban, and Warren Buffett all have in common. A lucrative opportunity, a worthwhile investment. And apart from everything, we're far from being modest. After all, we are Israelis. Ok, eso era para darles el contexto un poco sobre lo que es Israel. Si tienen preguntas como dijimos al principio, les pido que las vayan apuntando. Y no sé si vieron que la película hablaba del carácter del israelí, y yo un poco más adelante voy a tocar esos temas de qué es lo que hace al israelí ser como es. Pero entonces di un poco de background, un poco de... hablé un poco sobre el ecosistema de innovación israelí, y ahora quiero hablar un poquito sobre lo que es América Latina para que sí podamos comparar y después entrar inclusive en Uruguay. Esto es un estudio que se hizo el año pasado sobre las tecnologías de vanguardia en todo el mundo. Yo solamente tomé las de América Latina y hicieron un rango de cuáles eran los países latinos que están más preparados para las tecnologías de vanguardia, para las nuevas tecnologías. Y vemos que entre los países latinos, Brasil es el más preparado, Chile, México, Costa Rica, Argentina, Panamá, y Uruguay está dentro de los primeros países más preparados. Solo para que comparemos en este mismo análisis, Israel está más cerca del 1, que es los que están más preparados. Israel tiene un punto 84, comparado con Brasil, que tiene punto 65. Y ahora, después de haber dado esto, una pequeña comparación entre lo que pasa en América Latina e Israel, vuelvo a hablar ahora no del ecosistema de innovación de Israel, sino de Uruguay. Y quiero tratar de poner algunos también puntos comparables y muchas ventajas que tiene el Uruguay. Es un lugar que es confiable para hacer negocios y por eso que vienen inversiones de fuera. Tiene beneficios fiscales, incentivos gubernamentales que ayudan a atraer tecnologías, a atraer gente. Tiene una inversión en investigación y desarrollo de 0.5. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de Israel, que era 4.5? O sea, es bastante más alto los recursos que pone el gobierno en investigación y desarrollo en Uruguay. Pero lo que sí tiene un talento multilingüe y altamente calificado. Tiene un horario beneficioso con respecto a Estados Unidos, que eso ayuda a que muchos trabajos se puedan hacer acá para sacarlos para los Estados Unidos, y una avanzada infraestructura de telecomunicaciones que no todos los países latinos lo tienen. Y se acuerdan que dije al principio que hay un unicornio en Uruguay, y eso es algo de tenerlo como mucho orgullo. Este unicornio, esta empresa, se llama dLocal, que es una empresa uruguaya. Y lo importante de esta empresa es de que, no sé, Argentina tiene algunos unicornios, Brasil tiene unos, México no tiene. O sea que dentro de los países de América Latina, Uruguay es uno de los que lleva la delantera en este tema. Estos datos me imagino que ustedes los conocen mejor que yo, la población, el área y el nivel de desempleo.
Y un último punto, tratando el tema del Uruguay, que esto me parece que son puntos muy importantes. Esto es qué condiciones diferenciadas ofrece Uruguay como hub de fintech. Fintech es lo que tiene que ver con tecnologías de finanzas. Uruguay tiene muchas ventajas para lo que tiene que ver el tema de las finanzas, tecnologías en finanzas. ¿Y quiénes son los jugadores? Está acá dLocal, como les dije, está una empresa InSwitch, que también la conocemos, estuvo en Israel. Mercado Libre, que está trabajando mucho en Uruguay. Technisys también. O sea, son empresas que están en el área de las finanzas tecnológicas que están en el Uruguay. Y como importante, como mencionaba antes, están los incentivos, que son las zonas francas, la ley de software y subsidios para el desarrollo de talento. Con esto concluyo lo que yo llamo la introducción para que podamos empezar a hablar. Ahora, ¿qué es lo que quiero hablar? ¿Qué es lo que quiero traer? ¿Y qué es el punto importante que les quiero transmitir? La definición del mindset es una definición que la trajo la doctora Carol Dweck. Ella es psicóloga de la Universidad de Stanford. Y lo que ella descubrió con estudios que empezó haciendo con niños, esto estamos hablando de hace 20 años, de que la forma en que el niño crece depende mucho de su mentalidad. Si es que está usando su mentalidad fija o su mentalidad de crecimiento. Cuando hablamos de mentalidad fija, se habló ella sobre niños, de que desde el principio no creían que podían creando una forma de pensar de que no son capaces, de que no pueden hacer las cosas, en comparación con los niños que les dijeron, este examen ustedes lo pueden sacar, pueden tener buenas notas, y el mismo niño se iba motivando a sí mismo. Esto se hizo con niños, se comprobó con adultos, y hoy lo que nosotros hablamos es de un mindset que todos tenemos, ya sea el mindset fijo o el mindset de crecimiento, pero lo importante es cómo hacemos para utilizar más cada vez mindset de crecimiento, la mentalidad del crecimiento. Es, ¿qué necesitas? ¿Qué estrategia, esfuerzos y amplitud de capacidades se deben desarrollar para dar un salto? O sea, cuando tengo un desafío, tengo que pensar en qué necesito, qué tengo que hacer. Y no, si tengo un desafío, pensar, no tengo el talento para lograrlo, o soy bueno solo en un área, no lo soy. O sea, el pensar en forma, lo que se dice dentro de la caja, es lo que tenemos la mentalidad fija. Lo que es pensar más abierto o fuera de la caja es lo que llamamos la mentalidad del crecimiento. Y todos tenemos los dos. Lo importante es cómo podemos hacer para utilizar más la mentalidad del crecimiento. ¿Cómo puedo aprender a hacer cualquier cosa o conseguir que quien me ayude a hacerlo? Y no, si estás seguro, miren, por ejemplo, a veces pensamos cuando vamos a hacer algo o arriesgarnos, ¿qué pasa si no puedes? Será un fracaso. La gente se reirá porque pensás que tenías, ¿por qué pensaste que tenías talento? O sea, la misma sociedad nos va a poner nuestros límites y no nos deja seguir adelante. Las sociedades latinas trabajan mucho con lo que es la mentalidad fija.
una de las cosas que Israel ha aprendido durante sus años de existencia es cómo usar más como sociedad inclusive la mentalidad del crecimiento. La mentalidad del crecimiento es que todo es posible, es creer en ti mismo, tu cerebro funciona de forma diferente y todo esto hoy en día está estudiado por la neurociencia, lo que se llama la plasticidad del cerebro. Hoy sabemos con estudios que se han hecho en todos lados, que el cerebro puede crear sus nuevas redes de neuronas y puede irse desarrollando con motivación y con ayuda de uno mismo. O sea, si el estudiar un nuevo idioma me va a crear nuevas redes neuronales que van a hacer que el cerebro funcione mejor con el tiempo. Esto se llama la plasticidad de la mente. Para un poco hablar de ahora del tema de juntando lo que dijimos, el concepto teórico del mindset, y implementándolo al mindset del emprendedor israelí, les quiero dar algunos ejemplos de cómo piensa el emprendedor israelí, y quiero que esto también quede claro. La mayoría de estas características no son solamente del emprendedor israelí, sino que cualquier emprendedor que se arriesga y que va a crear sus nuevos negocios tiene que tener por lo menos 4 o 5 de estas características. Tiene que no temerle al fracaso y ser resiliente, porque un emprendimiento es algo que nos va a tirar muchas veces y tenemos que de cada fracaso tomarlo como un aprendizaje, tomar lo que se llama hacernos más fuertes, más resilientes de cada fracaso. No darse por vencido, desafiar a la autoridad. Esto sí es algo que tiene que ver mucho con la sociedad israelí. Los israelíes no tienen problemas de llegar con su jefe o con una persona que tiene más autoridad que ellos y decirle lo que piensan. En los países de América Latina la relación es mucho más jerárquica y no se desafía tan fácil la autoridad. Ágil y flexible son características del mindset del emprendedor. Improvisador e impaciente, como lo vieron en la película, son características del emprendedor israelí. Competente, tiene que tener un network creativo, arriesgado, trabajo duro. Pero hay una palabra que es la palabra que me quiero llevar conmigo y se las quiero compartir, es la chutzpah. La chutzpah es parte del emprendedor israelí, es parte de la sociedad de nosotros. Y voy a tomar esta palabra porque sea esta característica, y la voy a definir ahora, porque se han hecho también muchos estudios sobre qué significa la chutzpah israelí y cómo tiene un buen sentido y ha ayudado al emprendedor israelí. Lo que estamos viendo acá son inventos que hicieron emprendedores israelíes, que hoy todos los conocemos. Los tomatitos cherry son invento israelí. El goteo, el riego por goteo de la empresa Netafim, que se usa en todo el mundo, fue de las primeras inventos israelíes para cómo regar en el desierto, que son nuestras condiciones climáticas en Israel. El disco, la memoria portátil, que la compró la empresa SanDisk, y todos tenemos el disc on key, la memoria portátil. Y quien no conoce el famoso Waze, que también es un invento israelí.
Y Waze es como, ¿se acuerdan que les conté que los emprendedores israelíes muchas veces crecen, surgen a partir de unidades especiales del ejército? Estas unidades son donde aprenden. Esto es un caso clásico de lo que 3 muchachos que salieron de unidades especiales del ejército fueron los creadores de Waze, que Waze se hizo un unicornio, una empresa que valía más de $1.000 millones y que después fue comprada por Google. Hoy la dueña de esta empresa es Google. Y el que ven en la foto es un emprendedor israelí y es mi yerno, por si la foto tengo permiso para usarla. Ok, yo dije que quería hablar sobre esta característica y explicar a qué me refiero con Jutzpah. Jutzpah lo define Inbal Arieli en un libro que sacó hace alrededor de 2 años. Lo llama Jutzpah y ella trata de explicar en este libro cómo es de que Israel se creó un hub, un centro de innovación y de emprendimiento. ¿Por qué? Porque esta Jutzpah, esta palabra es el coraje para romper con el pensamiento convencional. Si es que yo quiero inventar los tomates cherries o quiero inventar el Waze, y no son cosas que ya existían, son lo que llaman innovación disruptiva, tengo que salir del mindset fijo en el que estoy, irme hacia el mindset abierto, al mindset de creación, al mindset de que me va a dejar pensar fuera de la caja. Y eso es lo que es el coraje para romper con el pensamiento convencional. ¿Y a qué te lleva? ¿Qué es lo que te va a llevar esta Jutzpah? A destacar, a innovar, a reconfigurar, llegar a nuevos mercados. Todo esto requiere una mentalidad diferente y un nuevo conjunto de habilidades. Y lo que yo quiero decir y lo que vimos, y ahora lo voy a presentar en estudios que se hicieron posteriores con este término Jutzpah, es de que cualquiera de nosotros ya tenemos mente fija o mente creativa, podemos aprenderlo y podemos llegar a tener este conjunto de habilidades. Para crear, para innovar, para ser un emprendedor, necesitamos en grande, y estoy generalizando mucho, 2 grandes cosas. Uno es un ecosistema, como les presenté. El ecosistema se refiere a dónde estoy, el lugar donde estoy, qué condiciones hay, cuántos recursos hay para innovación, cuántos servicios hay que me ayuden, todo lo que mencioné anteriormente cuando mostré los mapas sobre el ecosistema de innovación. Esa es una parte. Y la otra parte es el mindset del emprendedor. Estar dispuesto a tener estas características, ser resiliente, no darse por vencido, ser improvisador, creativo, unas más que otros, y no quiere decir que cada uno de nosotros tenemos que tener todos, pero sí como equipo, formar un equipo que pueda cubrir la mayoría de estas, incluyendo el término, lo que es la Jutzpah, el coraje de romper con el pensamiento convencional. Es la poderosa mentalidad la que hace que los emprendedores israelíes sean tan innovadores. Y les cuento que se llevó esta Jutzpah un paso más adelante todavía. Se dijo, ok, Jutzpah tiene a veces en el hebreo, tiene una connotación un poco negativa, porque para tener coraje para romper el pensamiento convencional, a veces como israelíes nos pasamos del límite y esto se ve en otra gente como un poco agresivo, como un poco pasar los límites del politically correct. Entonces se buscó cómo se puede darle a esta Jutzpah un área positiva y entonces se le aumentó, se dice, no solo se trata de romper con las reglas, también se trata de cambiarlas. Pero además
una ambición de traer resultados positivos a la comunidad global. Cuando yo parto con una idea, no parto con una idea que me va a servir solamente a mí, a mi familia, a mi sociedad, a mi país, sino que ya estoy pensando en algo que va a ayudar al mundo, que va a ser mejor para el mundo. El riego por goteo no es solo un riego para el goteo del desierto de Israel, sino que es una solución a nivel mundial. Es una mentalidad inclusiva y orientada a la diversidad. Está enfocada en ayudar, construir y crear. Este estudio lo hizo Gili y Nili Pérez, que son unos, él es doctor en administración de empresas, y viven en Estados Unidos y escribieron varios artículos sobre todo este tema que es, lo pueden ustedes también buscar, es cómo pensar en forma distinta para romper las reglas y cómo cambiarlas. La chutzpah positiva es indispensable. ¿Por qué? Porque para nosotros tenemos que pensar en este nuevo mindset, en esta nueva forma de pensar para tener éxito. Para destacar, innovar, reconfigurar y llegar a nuevos clientes se requiere esta mentalidad diferente, un conjunto de nuevas habilidades, y para reconstruir no solo una nueva normalidad, sino una mejor realidad. Hoy todos estamos hablando de la nueva normalidad, la normalidad que va a venir después de la pandemia, después del COVID-19. Pero, ¿por qué no pensar en una nueva normalidad, pero agregarle algo positivo, que sea una mejor realidad? Esto que estoy diciendo me basé en un artículo de Rebecca Greenspan, no sé si la escucharon de ella. Ella es hoy la secretaria general de Iberoamericana. Es una mujer excepcional de Costa Rica, originaria de Costa Rica. Y un poco para ir cerrando y dándole contexto, armando todo lo que dijimos, presentamos el ecosistema de innovación de Israel, hablamos de los unicornios de Israel, hablamos también del ecosistema de innovación del Uruguay, qué ventajas traía. De ahí hablamos del concepto de Carl Dweck, del mindset, y nos enfocamos en el mindset positivo del emprendedor israelí, y de ahí fuimos viendo lo que significa y qué es la chutzpah positiva. Ahora, ¿qué es interesante para adaptar todo esto al modo latino? Y esto, lo que les quiero compartir es experiencia ya de varios años, que creo que ha habido un cambio muy grande en los últimos años en América Latina, en este cambio del chip, en este cambio de la forma de pensar con respecto a lo que es el emprendimiento, a lo que es la innovación. Lo que yo veo es de que hay cambios y que hay que adaptar el mindset de crecimiento y la chutzpah positiva. Y acá viene el último punto, o el último granito que quiero poner, es que ¿por qué no también con la sensibilidad y la fortaleza femenina? Además de toda esta parte teórica de lo que pasa en Israel, cuál es el mindset positivo, la chutzpah positiva, yo lo que he visto que ha estado pasando en los últimos años es un cambio en la forma de pensar de los emprendedores latinos, y qué es lo que están haciendo en concreto. Están realmente adaptando este mindset de crecimiento. Y esto es una cosa que el tema de la sensibilidad y la fortaleza femenina ha estado, por lo menos yo la he estado viviendo en los últimos 2 años, y tenemos todavía un largo camino por el cual seguir. Y si hablo sobre todo en la mujer en la tecnología, a mí esto me dice mucho sobre Mafalda. ¿Se podrá mirar cómo anda la cosa o todavía mejor no?
La pregunta es dónde estamos en el tema de la mujer en general y enfocado todavía en el tema de la mujer en tecnología, es todavía más difícil. Quiero terminar contándoles de la experiencia de mi hija. Le conté de que iba a tener esta charla hoy y le pregunté cuál era su experiencia. Mi hija tiene 33 años, 34, es ingeniero, trabaja en una empresa tecnológica Intel acá en Israel, y lleva muchos años trabajando en esa empresa, y ella, al nivel que ella está, tiene un sueldo paralelo a sus compañeros, o sea, ya sea hombres o mujeres. Pero ¿qué es lo que ella me contó? Me dice, es cierto que tengo un buen sueldo y un nivel comparado con mis compañeros, pero hay una diferencia en cómo yo, como mujer, crezco o me adelanto subo de nivel en la empresa. Las mujeres nos cuesta con sensibilidad, vamos siempre a hablar, somos muy sensibles y hablamos de la mejor forma posible y no con esa agresividad que hay en los que tienen muchas veces, no todos, pero muchas veces tienen los hombres para subir en los puestos. Y me dijo que eso es lo que ella aprendió, que no ha sido lo suficientemente, no habla el idioma que hablan los hombres para adelantar en el trabajo. Y me dijo que es algo que lo aprendió, que lo está aprendiendo, y que ya sin perder esa sensibilidad y sin perder esa fortaleza femenina, está hablando con ese idioma y también trayendo su propia sensibilidad. Yo creo que estas eran los puntos que quería comentar. Les voy a solo brevemente decir qué hacemos nosotros, o sea, la empresa Noga Plus. Nosotros estamos en Israel, lo que son empresas como Bimbo o empresas estilo Mercado Libre, con lo que es la innovación israelí, con lo que son todas estas startups que eden acá en estas son el tema de educación, hay en distintas áreas, puede ser en tecnologías de la alimentación, puede ser en seguridad cibernética, puede ser en industria 4.0, todo esto es innovación en Israel. Conectamos estos con estos y además también conectamos con fondos de inversión para que tengan recursos, las mismas startups puedan tener recursos. ¿Cómo hacemos estos? Esto lo hacemos trayendo en su momento a Israel delegaciones que vienen a conocer el ecosistema, conferencias, talleres y consultorías. Creo que con esto un poco terminé. Nos queda poquito tiempo para preguntas, pero comentarios. Les pido si quieren comentar o alguna pregunta. Bueno, Rina, muchas gracias. La verdad, increíble la presentación. Y justo estábamos con Daniela, un pequeño comentario cuando planteas sobre la Hutzpah, que me pareció un concepto espectacular, que sería interesante también proyectarlo o tratar de ver qué concepto o qué palabra tendría un significado equivalente entre nosotros los uruguayos, tan diversos también, tomando en cuenta de las diversidades étnicas de migración de nuestro país. Eso sería bien interesante para poder trabajarlo. Y hay dos preguntas, o tres que han llegado. A ver, te las hago y una plantea, ¿qué lugar tienen las condiciones materiales de existencia, las limitaciones de alguien que no tiene las necesidades básicas cubiertas? Esa sería uno de los planteos.
porque en general se habla de que todos estos jóvenes, Israel tiene un sistema de cohesión y solidaridad y fraternidad de colectivo muy arraigado, y eso puede fomentar también o apoyar los emprendimientos y el desarrollo de cada uno de los sujetos que forman parte de la sociedad. El caso nuestro es muy diversa, muy estamentada, y sería interesante ver cómo aplicar esto. Hay otra pregunta: ¿cómo adaptarlo a la educación? Voy una por una para que sea más... mira, hay algo que todos conocemos y que no podemos cambiar la realidad, es la famosa pirámide de Maslow. No podemos saltar esa pirámide, o sea, si no tenemos las necesidades básicas cubiertas, es muy difícil llegar ¿cómo puedo yo, si tengo que ayudar en el día a día a mantener una familia básico y ayudar a comer en necesidades básicas? No sé cómo comentar, pero es una realidad y que existe. Lo importante en este tema es, y eso es uno de los fuertes que siempre lo tuvo el Uruguay, es la educación. La chutzpá es parte de la educación, y esto es interesante en este libro, por eso que dice que el israelí crece con esto, crece con esta forma de pensar de que si me voy a subir a jugar en el jardín de juegos, voy a ver cómo darle la vuelta para que el chico haga ejercicios distintos que lo que hace todos los días. Ya la mamá, el papá, vamos a hablar de los 12, lo incentiva para pensar distinto, para darle la vuelta desde que está jugando. Y entonces lo único que me parece con respecto a esa pregunta es que básico, cuando las necesidades básicas, hay que comer, hay que dormir, no podemos. Pero cuando llegamos al nivel de educación, ahí es donde está la clave. Y creo que no es algo nuevo lo que estoy diciendo, pero sí. Es muy claro. Otra de las preguntas fue, ya contestaste, decía cómo adaptarlo a la educación en nuestro caso. Y otra era quien no pudiera salir porque no puede tener... sobre la chutzpá positiva. ¿Qué pasa con aquellos sujetos que no logran identificar sus potenciales o su chutzpá positiva? ¿Cómo se trabaja especialistas o desde talleristas? ¿Cómo se trabaja con el sujeto para estimular o que puedan lograr ver cuáles son los elementos positivos con los que pueden trabajar? Eso es más o menos lo que plantea. Sí. Yo inclusive me iría un poco antes de la chutzpá positiva y buscar... Hay mucha información en el internet, hay mucha... especialistas que conocen lo que es el mindset y la mentalidad del crecimiento. Hay cantidad de ejercicios y hay cantidad de, inclusive en el internet, de cómo ir hablando el idioma de la mentalidad del crecimiento. Estar conscientes de que tenemos la mentalidad fija. Sugiero buscar mindset, buscar Carol Dweck, que ella es quien hizo, acá está, Carol Dweck, psicóloga de la Universidad de Stanford. Acá hay un link, yo les voy a pasar después la presentación, acá hay un link sobre, un poco hablan de la mentalidad de la psicología positiva. Y el punto acá importante para tener herramientas es ir al todo el mundo de la psicología positiva. Es un mundo muy estudiado, muy serio profesionalmente. Hay coaching y hay mentors que conocen muy bien este tema. Y yo empezaría por ahí. A partir de la mentalidad del crecimiento, se va a ir adaptando hacia la chutzpá positiva. Pero primero tengo que pensar
en una confianza en mí misma, en saber que lo puedo lograr, que puedo hacer las cosas, y que si tengo un desafío lo puedo sacar adelante, no tenerle miedo al fracaso, y de ahí es como también otra vez como volvemos a Maslow, cuando tengo la forma de pensar el mindset positivo, voy a llegar a la chutzpah positivo, voy a llegar a ver cómo, de lo que conozco, cómo puedo romper las reglas y cómo las puedo cambiar. Y eso, otra vez, siendo una uruguaya, aunque mi acento no me lo demuestra, Uruguay es increíble, es un país que tiene estas capacidades y lo ha demostrado. Entonces es solo sacarlas a flote. Muchas gracias. No sé si alguien más quiere plantear alguna pregunta. Hola, sí, ¿qué tal? Bueno, antes que nada, Rina, agradecerte que hayas accedido a esta conferencia y que sea la primera conferencia de Damas Orientales. Para nosotros es un gusto. La verdad que escuché atentamente toda la conferencia y me pareció realmente buena, porque además conocí cosas que no tenía idea de Israel. Pero justamente tengo dos consultas. La primera, que tiene que ver con lo que hablábamos de la mentalidad positiva. Yo creo que Israel, si bien tú planteaste que Uruguay tiene muchas cosas positivas, también creo que Israel tiene un bagaje cultural, una historia que lleva a que esa palabra, chutzpah, exista. Y nosotros no tenemos esa historia. Entonces, la pregunta es, ustedes, además de la historia y digamos, de ese bagaje que llevan, que yo considero que es parte de por qué tienen tantos unicornios y tanta innovación, Uruguay no lo tiene eso. Entonces la consulta es, en la educación, ya sea primaria, secundaria, universidad, ¿existe formación de emprendedurismo? O sea, ¿existe como un currículum? Primero que nada, Israel tiene 78 años. Es cierto que hay una historia que viene mucho más atrás, es una cultura que llegamos trayendo, pero Uruguay tiene, no sé, díganme, 200 años, ¿cuántos años es? O sea, vamos a darle su lugar. Yo en ese sentido creo que tiene una historia, la Suiza de América, tiene muchas cosas que se puede uno agarrar y adaptarlas. Miren, en la psicología positiva siempre decimos, a nivel personal, a nivel de sociedad, a nivel de país, tenemos que buscar cuáles son nuestras fortalezas y empoderar las fortalezas. No me cabe duda que si seguimos acá en un brainstorming de 10 minutos más, vamos a encontrar esas fortalezas del Uruguay. Y lo que hay que ver es cómo a través de la educación, el emprendimiento, se pueden transmitir estas fortalezas y empoderarlas, hacerlas más fuertes. Y esto es algo que cualquier país, cualquier persona lo puede hacer. Y la organización Mujeres Orientales, qué mejor para sacar esto con la fuerza que hoy tiene la mujer. Pero yo creo que sí, el elemento de chutzpah es cierto que se tomó de Israel, se tomó de una característica, pero lo que hicieron y lo que demostraron los investigadores es de que es algo que se puede replicar a nivel mundial, que no es algo que se descubrió o se vio en Israel y se estudió, pero tiene la capacidad de replicar a nivel, en cualquier lugar del mundo. Sí. Bueno, ¿se puede decir algo? Un comentario y vamos cerrando, o por escritos, pero ya está. Lo mandé por escrito. Que mucho gusto, encantada, mi nombre es Gladys Turniansky. Nosotros tenemos algo acá en el Uruguay, que tenemos la viveza criolla. La viveza criolla se puede transformar a algo positivo.
tenemos mucho, yo creo que como país, así como el presidente en determinado momento dijo, yo me voy a colar para conseguir las vacunas en una positiva, yo digo, el Uruguay tiene muchísimo como para poder transformar hacia algo positivo. Me encanta lo que estás diciendo con respecto a la Jutzpá, porque estoy totalmente convencida que todo eso se tiene que dar en la enseñanza, desde chicos. Crecer con abundancia, educarnos con abundancia, ¿viste? Trabajar la autoestima. Yo creo que hay cantidad de cosas que van a ser repositivas en todo esto nuevo y en este grupo de mujeres que están acá, que creo que van a ayudar muchísimo a que se logren cantidad de cosas en cuanto al cambio y en cuanto a darles a toda esta nueva generación que viene como esa jutzpá que estamos necesitando. Gracias por todos estos aportes, porque estoy convencida que estamos en un cambio importante y lo estamos viendo. Gracias. Bueno, Muchas hola. gracias. Muchas gracias por las intervenciones a todas. Bueno, vamos a ir cerrando. Y lo interesante de todo esto, han escrito algunos comentarios también en el chat si quieren ver. Creo que este es un comienzo, y todo el planteo que realizaste, Rina, sobre esta forma de pensamiento, la idea de Jutzpá, creo que nos impactó a todas esa palabra, fue bien interesante. Debemos apelar, creo que como sociedades, siempre a trabajar, y más en este momento que llevamos un año de una pandemia que implicó una reflexión sobre todo nuestro estar en el mundo y nuestras relaciones. Lo interesante aquí es que aquella tecnología también que en un momento fue criticada por estar tanto tiempo en la pantalla, que puede ser, pero va a depender también de la producción, las ideas y los fines que se dé a través de esta tecnología. Y creo que lo importante de aquí en más es la idea de trabajar no con o para, que implica una vectorialidad o ir de un lugar al otro, de uno a otro, sino trabajar ese concepto de la construcción del entre como sociedades. No para solamente, sino entre nosotros. Eso creo que es interesante, y esta idea de Jutzpá positiva, la idea de visualizar los ecosistemas de innovación a todo nivel, porque el planteo es no solamente a nivel empresarial, creo que puede proyectarse a muchos aspectos de la vida y de la vida cotidiana de cualquier persona. Sí, como planteabas, el tema de las necesidades básicas deben estar cubiertos, pero como decías también, que algunos de los elementos que configuran es esta idea de Jutzpá, es no darse por vencido, ser desafiante, improvisar. Creo que esos elementos casi todos somos capaces de al menos tener uno de estos, y aplicar la idea de la resiliencia a través de esos elementos. Y bueno, construcción desde el entre todos. Y hoy creo que puede ser un comienzo con esta idea que nos brindaste, este don que nos otorgaste, según el concepto de Marcel Mauss, dar, recibir, reciprocar. Creo que es agradecer, es lo que podemos decir, y bueno, y a construir. Habemos casi 50 personas en este momento, en este instante, y bueno, ser reproductores creo que es una responsabilidad y un deber de cada uno de nosotros, desde el lugar en que estamos. Muchas gracias Rina, realmente. Muchas gracias, señor embajador. Muchas gracias, Satir. Y si quiere alguno
cerrar o decir unas palabras? Señor embajador. No, gracias a ustedes por la organización y gracias a Rina por esta conferencia. Lo cierto es que yo a Rina la conozco desde hace varios años y cuando nos plantearon la idea de participar, cuando la vicepresidenta fue vicepresidenta designada, todavía no asumió, nos habló de esta posibilidad. La primera conferencista o experta que se me vino en mente fue Rina. Y bueno, y les agradezco a todos ustedes por la participación y los buenos comentarios. Y seguiremos en contacto, seguiremos manteniendo esos vínculos tan importantes, porque sinceramente para Israel es interesante y significativo compartir con buenos amigos, con países amigos, sus conocimientos, sus experiencias en lo que es innovación, en todo lo que está haciendo Israel en los últimos años, en innovación, en emprendedurismo, en startups, en todo este mundo que es enorme. Así que les agradezco mucho a ustedes. Muchas gracias. Y bueno, damos por finalizado la conferencia y será uno de tantos encuentros que realizaremos desde Damas Orientales. Muchas gracias realmente. Gracias por la invitación.